Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, Omar, te quiero dar la bienvenida a este espacio. La idea es que nos comentes brevemente quién sos y a qué te dedicas. Y bueno, ¿qué fue lo que te impulsó a empezar la consultoría conmigo? Bien, mi nombre, como dijiste, es Omar Nievas. Yo soy consultor y mentor de negocios. Trabajo fundamentalmente enfocado en todo lo que son startups de verticales específicos, no de todos los verticales, donde acompaño el desarrollo de negocios de esas nuevas compañías o startups, ¿sí? Acompañando a los founders o a los co-founders en la gestión de todo lo que tiene que ver con el negocio para disminuir riesgos, para que hagan las acciones con conocimiento de causa de por qué se hace cada cosa. A eso me dedico. Una de las cosas que Bien. yo notaba en mi negocio, ¿Mm? que no me terminaban de conformar, era la parte comercial de mi consultora, ¿sí? La parte comercial, ¿sí? Sí. Tenía el contenido, tenía el expertise y todo, pero la parte comercial específica de ventas era algo donde yo eh, definí que necesitaba ayuda, definí que sí necesitaba ayuda. Así que eso me llevó a buscar a distintas personas y ahí fue cuando te encontré, Martín. Y, y- y bueno, estuvimos hablando, vos me diste en ese proceso de generación de confianza y discovery entre los dos, si bien era un contacto que tenía ya hace rato y veníamos en alguna Claro, charla, habíamos compartido en LinkedIn. claro que la compartíamos en LinkedIn, ahondé un poco más, producto también de tu iniciativa que dijiste, bueno, yo puedo trabajar con esto, lo que vos tenés lo entiendo, ya no es la primera vez que lo hago con una empresa, así que ahí, bueno, acordamos empezar a trabajar juntos, ¿sí? Donde el proceso fue realmente interesante. Bien, excelente. Y digamos, claro, porque todo comenzó en LinkedIn, que bueno, yo estoy bastante activo, comparto contenido, vos también sos muy activo en LinkedIn y ahí comenzamos a hablar. Y si bien ahí mencionabas, ¿no? Que estabas necesitando una ayuda con la parte comercial, digamos, ¿en qué momento puntual estaba tu negocio antes de que empezáramos a trabajar? Bueno, mi negocio estaba creciendo, ya que yo estaba creciendo mucho en cuanto a hacer, a generar referencia sobre mi Sí. marca personal, pero me faltaba llevarlo a la parte comercial, tener mayores resultados de la parte comercial, ¿sí? Entonces, Ujú. yo me encontraba ahí con, por ejemplo, mucho conocimiento, pero pocos clientes. No lo podía terminar de monetizar, sino Claro. que tenía clientes, pero para sostener el negocio eran pocos y necesitaba no solo tener más clientes, sino tener ingresos recurrentes, que en ese momento no lo tenía, con lo cual hacer las previsiones de ingreso me resultaban imposible porque no tenía ese flujo que necesitaba tener. Ese fue como empecé. Bien. Y digamos, ¿cómo era, por ejemplo, tu día a día antes en cuanto a esto de atender clientes o crear Bueno, contenido o prospectar? Si nos puedes dar sí, un panorama. sí, en mi función del día a día de generar esto, yo trabajaba con el LinkedIn, Ujú. sumando bastante contenido en todo lo que tenga que ver con emprendimientos y startups, ¿sí? Trabajaba generando contenidos y intentando, por un lado, generar inbound, ¿sí? O sea, que me escriban para mayores detalles, y también trabajaba mucho eh, en prospectar desde el punto de vista de salir a buscar prospectos, Sí. pero no tenían ni un orden, no tenían una visión estratégica de quién y por qué. Mm. Eso no lo tenía. Salía y buscaba y decía, bueno, a ver, estos hoy, mañana decía otros, pero estaba ahí. Eran, sí, emprendedores, founders de Sí, sí, startup, sí. pero no tenía un foco claro. Así empecé, no tenía un foco claro. Es más, hasta inicialmente, que después lo vi, hasta se transformó también en por ahí una barrera
en cuanto Mm, a al tipo y calidad de servicios que estaba brindando. Hasta en ese impacto, ¿sí? Esto de, de que tenía una propuesta de valor interesante, pero yo notaba que le faltaba algo más a esa propuesta de valor para poder mantener ese valor y sí. para los futuros clientes, para los clientes, no solo porque yo quería, sino porque entendía que con lo que tenía hasta ese momento no iba a aportar el valor que los clientes estaban esperando, o sea, no iba a cumplir con la promesa. Entonces eso Claro. también me llevó a pensar y redefinir eso y ver cómo podía ser para agregar más valor, estar manejando las nuevas tendencias, manejando nuevas tecnologías y todo. Era como que me faltaba incorporar eso en el inicio. Claro, porque también era un poco eso que contabas recién, ¿no? Como, bueno, compartir contenido en LinkedIn, esperar a que vengan por inbound y cuando ibas a prospectar es, bueno, sin estructura, sin una estrategia quizá Claro. enfocada, de decir, bueno, que alguien que sea emprendedor, a ver, lo prospecto y a ver, Era, ojalá que cierre, era un poco claro, así. era, si vos me preguntás, en el inicio era muy superficial todo. La Ok, propuesta de valor, por ahí la segmentación, yo la notaba superficial, notaba que tenía que ir más profundo y ser más especialista en mi claro, segmento y ser mucho más asertivo en el segmento que elegía. claro, bien. Más especialista. Y por ejemplo, ahí, digamos, en lo que era tu proceso comercial, si bien vos mencionabas que creabas contenido y prospectabas, ¿tenías también algún tipo de estructura o algo claro al momento de abordar o simplemente abrías conversaciones? Contanos ahí un poco más si querés. No, a ver, tenía una pequeña, insisto, tenía una pequeña estructura, sí, Ujú, pero yo notaba que era muy superficial y que era muy difícil de llevar adelante, porque como no tenía el foco puesto en un segmento específico, habría conversaciones, sí, pero eran conversaciones de todo tipo. Además, las conversaciones que habrían eran siempre más bien colaborativas, ¿sí? No eran eficientes a la hora de decir, ok, esto es un negocio y hay que monetizar. Entonces eran muy colaborativas y así fue que entré en algunos proyectos colaborando como colaborador, pero eso claro, no me generaba ingresos, sino que me generaba, sí, no lo descarto, me generaba experiencia, pero no me claro, generaba sí. ingresos. Entonces lo que yo buscaba era no solo generar experiencia, sino generar ingresos. Bien, excelente. Y ahí, por ejemplo, en ese cambio de el aspecto colaborativo y el aspecto de quizá más como proveedor de servicio, que además de esto, ¿notaste algún otro cambio en tu forma de ver o de contar lo que haces? Sí, con el proceso que hicimos con vos, eh, una de las cosas que siempre recalco es primero la claridad que yo obtuve, ¿sí? Ese fue mi gran beneficio. A Ok, partir del proceso tuyo tuve una gran claridad, no solo en la propuesta de valor, no solo en el segmento foco, sino que también en el contenido de la solución que yo estaba brindando. Entonces, eso fue transformador, porque hoy considero en el lapso que hemos trabajado que mi propuesta de valor tiene mayor contenido y mayor valor hacia el cliente, y ya lo he empezado a ver resultados porque los clientes actuales están diciendo, che, qué bueno lo que estamos haciendo ahora, qué bueno lo que vas implementando, lo que has implementado, qué me bien. permite inclusive ahora en esa profundización de la propuesta de valor generar, por ejemplo, white papers, ¿sí? Para enviárselo a los clientes o análisis de puntos de dolor que tengan ellos, y eso lo hice gracias a enfocarme, tratar de ser más especialista, que fue lo que vos me sugeriste que debía trabajar para obtener un mejor beneficio y para tener clientes más fieles y más clientes, ¿no? Y cumpliendo con todo eso. Entonces, yo creo que fue transformador, me transformó en la manera de ver mi negocio. Y esto es lo que destaco. La manera de ver mi negocio, la manera de abordarlo cambió totalmente. ¿Sí? No es que tiré todo por la borda, pero No, dije, no, no, claro que tengo no. que Pero, ajustar, tengo que iterar de manera de tener este tipo de solución para este tipo de cliente totalmente enfocado y que le haga sentido al cliente más que a mí, el que le haga sentido, que claro. le sume valor a él y que él perciba ese valor. Y ya con los cambios que fuimos trabajando y me fuiste sugiriendo, esa parte ya está pasando.
Excelente, Mar. Sí, porque pasa mucho esto de que muchas veces se escucha, ¿no? De buscar un nicho, buscar una industria y genera miedo porque es como, bueno, de repente no le puedo vender a todo el mundo, le tengo que vender a un grupito pequeño de personas y si me dicen que no, ¿no? Y hay un montón de otras variables como esto de Sí. volverte cada vez más especialista Y al momento de comunicar, al momento de sentarte y hablar, al momento de preguntar, de aportar valor, que es un poco lo que vos estás sí, describiendo. exactamente, porque lo que yo necesitaba conseguir en el proceso trabajando con vos era conseguir certezas, ¿sí? Certezas de que lo que yo tenía le hacía sentido, o sea, fuimos validando Claro. con los segmentos, con los mercados, validando el tipo de servicio y realmente eso fue un gran cambio y un gran aporte hacia mi negocio para beneficio de mis clientes, siempre para beneficio de mis clientes. Entonces, nada, desde como hablamos y ya implementé, yo genero contenido, soy activo en LinkedIn y genero bastante contenido y Sí, cambié la forma de abordaje de ese contenido, que ya no está dirigido a todo el mundo, sino que está dirigido donde verdaderamente yo agrego valor, en el momento, en el mejor momento que agrego valor. claro. Entonces, hacia eso fue mi contenido, hacia eso ya empecé a cambiarlo, ya empecé a iterar eso. Entonces, hoy estoy escribiendo eh, contenido de valor, ¿sí? Porque me lo dicen, contenido de valor, pero ahora lo que le agregué a través de tu proceso es una dirección, hacia dónde tengo que ir, hacia dónde, cuál es el contenido que Bien. tengo que ir para dirigirlo a quienes pueden escuchar este mensaje y puede hacerle sentido este tipo de mensaje. Excelente, Mar. Y, por ejemplo, dentro de este cambio de perspectiva y esta dirección, ¿no? Que ahora le estás dando a tu negocio, ¿qué otros resultados concretos pudiste ver desde implementar lo que fuimos trabajando en cada Bueno, una de las reuniones? sí. Lo primero es que cada una de las reuniones me encantó porque fue avanzando en una línea directriz que fue la que establecimos inicialmente, ¿sí? Siempre se mantuvo fiel a eso. Otra cosa que me agregó valor, que me agregó gran valor, es que yo tenía problemas para definir las métricas de seguimiento del negocio. Me faltaba orden en Bien. eso, ¿sí? Ujú. Entonces, iba haciendo, iba viendo, pero si vos me preguntabas métricas precisas y específicas, no las tenía. La verdad, no las tenía. Y con tu proceso le pusimos orden, le pusimos una metodología de trabajo, estoy trabajando en generar ese hábito de orden, de disciplina, entendiendo que depende de mí llevarlo Tal cual. adelante, pero me dio mucho orden y me dio la posibilidad de establecer esas métricas de avance o no, pero bien claras, de una forma sencilla, de una forma no complicada, simplemente agregando cómo va resultando el trabajo que voy haciendo a lo largo del tiempo. Eso fue fundamental también, ¿sí? Tener ese orden, tener esa disciplina, tener esas métricas. Claro, sí, porque todo eso es la disciplina, las métricas, estas métricas que vos mencionabas son información, son datos que a vos te permiten darte cuenta de manera objetiva en vez de manera subjetiva cómo va tu negocio. En función de esa información podés tomar decisiones. Eh, Excelente, Mar. Y por ejemplo, ya que mencionamos esto de datos y tomar decisiones, ¿hubo algo del proceso que te ayudó a tomar quizás, no sé si mejores decisiones o decisiones que venías postergando de antes? Sí, claro, porque como vos recién bien dijiste, al tener datos, empezar a tener datos, podés tomar mejores decisiones, ¿sí? Decisiones con menor riesgo, más eficientes, y todo eso, bueno, a partir de, por ejemplo, el orden, de enfocarnos en un segmento, de atribuirle valor real desde la propuesta de valor. Entonces, eso contribuye mucho, ¿sí? A lograr lo que yo me había propuesto como objetivo, ¿sí? Que acordamos inicialmente. Entonces, para mí fue fantástico, ¿sí? Porque ahora tengo una visión clarísima de lo que quiero hacer, de lo que quiero lograr y cómo, sobre todo, cómo lo tengo que hacer. Excelente, excelente. Y Omar, digamos, ¿hubo algo dentro de la consultoría, del proceso que llevamos juntos durante estos meses, que quizá
no sé, te, te ayudó a comunicarte mejor, más allá de esto que vos mencionabas, en cuanto al contenido, en cuanto a las conversaciones, o algo que quizá te sirvió Sí, para, sí, o entendí, para los clientes, o para sí, atraer a sí, los clientes. entendí con tu explicación, entendí con tus ejemplos, entendí con los próximos pasos, entendí también que tenía que cambiar un poco la narrativa que yo utilizo para comunicarme, ¿sí? Vos me diste inclusive estructura para comunicarme bien, si bien yo conozco y sé de todo el tema de comunicación, pero me diste esas pequeñas herramientas para estructurar la comunicación hacia los futuros clientes. Eso fue muy valioso, desde escribir una rutina o una secuencia de mails y cómo iba el enfoque y qué estructura tenía que tener, apelando a qué cosa. Eso también es muy útil, ¿sí? Para ir ya más profundo en el detalle, para tratar de conseguir esa eficiencia en la comunicación, ¿sí? Que no me cabe duda que la voy a generar desde un mensaje directo hasta la secuencia o redacción de mails, ¿sí? Claro, claro. Sí, 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 porque es algo, una vez que ya entendés cómo comunicarte de manera, digamos, asincrónica, de manera escrita, después si lo llevas de uno a uno o de uno a muchos, ya, Claro. digamos, hay ciertos principios que se respetan y los Sí, podés trasladar. además, con esto de que me faltaba en algunas cosas, me faltaba un poquito más de orden que vos me lo sugeriste y yo lo adopté rápidamente, es esto de generar procesos y documentarlos los procesos. Más que Sí, nada, documentar los procesos, porque yo los tenía, pero no los tenía documentados. Entonces claro, ahora, como es un proceso y es repetitivo, ya empecé a documentar esos procesos para saber en qué momento ponerlos en funcionamiento o lanzarlos para que corran, ¿sí? claro, Entonces cada cosa va a tener su proceso y entonces trabajamos de una forma más ordenada y mucho más eficiente, y no en el momento de ejecutar determinadas herramientas o determinados recursos, empezar a buscarlo, ver dónde lo tenía, qué versión tenía y todo, sino que es documentarlo en un lugar donde esté todo el y proceso centralizado también. Sí, descripto, parametrizado y con las herramientas necesarias que necesito incorporar al proceso. Y eso es fantástico, porque eso acelera muchísimo el tiempo, que lo tengo y sí, bastante ni hablar. escaso, con lo cual acelera, porque ya rápidamente teniendo esa biblioteca, ¿sí? Esa fuente de conocimiento para cada proceso que necesito en el proceso comercial, inclusive aplicado a los procesos de servicios que tengo yo, Claro, eso me viene bárbaro porque es ejecutar este servicio, es ejecutar este proceso, ¿sí? Y entonces ya los tengo todos nominados. Estoy empezando, claro, estoy sí, no, no, empezando por supuesto, porque pero tengo que generar el hábito. Antes yo lo hacía sin hábito y lo dejaba por ahí y nada, lo único que hacía es ponerlo en una carpeta del cliente, pero no estaban documentado el proceso, estaban claro. documentados los resultados o cómo iba avanzando, pero no el proceso en sí mismo. Y eso me ayudó a trabajar contigo en estructurar estos procesos y eh, separar los procesos por procesos y tenerlos a mano para ir ejecutándolos según corresponda. Claro, porque aparte también al tenerlo centralizado y tenerlo todo documentado, cuando vos vas iterando y vas teniendo esta relación, ¿no? De ida y vuelta con el mercado, ya sea en los mensajes, en los correos o en el contenido, también vas sacando nuevos aprendizajes y podés Claro, actualizar lo que ya tenés actualizarlo. documentado. Ya, No tenés entonces que ya armar de está cero. concentrado el conocimiento, puede ser actualizado, puede ser utilizado, puede ser actualizado, y puede ser puesto a correr según puntos de mejora que vaya encontrando en Claro, cada repetición del proceso, pero ya lo tengo concentrado en un lugar y ya sé que ahí puedo ir a trabajar. Eso también aportó mucho, aunque parezca por ahí que no es importante, es muy importante eso. claro. Sí, 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 ni hablar. Es un poco esto que yo siempre digo que quizá cuando comenzamos es un poco desordenado y caótico al inicio, después hay que tener claridad, ordenar y Una, después recién ahí viene el tema de la implementación y la la rutina. implementación, que es lo que estoy en pleno proceso ahora, que ya terminamos. Estoy en pleno proceso de implementación de todo lo aprendido, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos consensuado, basado en tu conocimiento, ¿sí? Basado en tu conocimiento, que es vasto,
y además es muy práctico, eso es lo que me gustó, es muy práctico. Bueno, muchísimas gracias, Mar. Eh, ¿Qué fue lo más valioso o lo más revelador que te llevaste de la consultoría? Bueno, lo, lo tengo que, por ahí soy repetitivo, pero creo que lo más valioso que me llevé es la claridad sobre mi negocio, la claridad sobre, que me la brindaste vos, obviamente, sobre quiénes deberían ser las personas que tomen mi servicio, la claridad en cómo estructurar los servicios. Yo creo que la claridad fue el gran beneficio que obtuve, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente hoy puedo empezar a aplicar, estoy empezando a aplicar todos los conocimientos que vos me brindaste, las metodologías, las herramientas inclusive que vos me brindaste. Hoy estoy en plena etapa de implementación, pero es muy difícil hacer eso si no tenés la claridad, si no tenés la claridad que hoy tengo y yo sé cuál es, vamos a decir así, ya sé cuál es mi norte, que antes no lo veía mi norte, no lo tenía. Yo quería ser y era voluntad, pero no era algo que bajado a tierra se pudiera ejecutar, ¿sí? Si bien se iba ejecutando, porque de hecho por eso tengo los años de experiencia en el negocio, pero me faltaba necesitaba afianzarme en esa claridad, necesitaba rever todo mi negocio, sobre todo la parte comercial, pero impacta directamente en todo el negocio, para reformularlo, para poder seguir brindando valor y que le haga sentido a mi cliente, ¿sí? Mayor valor. Hoy ya soy, eh, podríamos decir, con tu ayuda, hasta casi soy más especialista que antes, ¿sí? Porque Bien. fui estructurando el Claro, conocimiento, porque fui vos, digamos, estructurando. ¿cuánto hace que te dedicas a esto, Mar? No, no sé Y si ahí mirá, contás. yo fue un largo camino, pero hace casi 10 años que estoy trabajando en esto, ¿sí? Pero siempre iba avanzando, y Claro, viste cómo es. Mientras los clientes te piden, vos vas avanzando. El tema es si vos querés crecer y necesitas más clientes, necesitas poder hacer mayores proyecciones, entonces necesitaba empezar a organizarte. Yo hasta ahora venía, trabajaba, lo tenía bien ordenado el negocio en función de qué quería hacer y en qué momento iba haciéndolo. Pero me faltaba el orden interno para decir, bueno, esta etapa para cumplirse tiene que cumplirse esto, o para superar la etapa tiene que cumplirse esto para pasar a la otra. ¿Sí? Eso me faltaba. Yo iba haciendo claro, y por ahí le faltaba ese análisis, la claridad que tenía. Yo sabía bien qué quería hacer. Yo eso lo tenía muy claro, el propósito de lo que quería hacer. claro. Entendía cuál era el valor que quería otorgar al mercado. Pero me faltaba una estructura que me ayudara a llevar y a conseguirlo, a concretarlo, que es lo que me dio tu proceso, que es de 3 meses nada más, no es nada largo, pero si uno le pone foco, si uno pone en práctica, si uno sigue aprendiendo a partir de ese, de ese puntapié inicial que vos nos das, entonces las cosas suceden, los resultados aparecen. Excelente, Mar. Bueno, me pone muy contento lo que nos venís compartiendo. Y digamos, ya como para ir cerrando, si recomendarías la consultoría, ¿a quién se la recomendarías y Ampliamente. por qué? La verdad que el trabajo tuyo es altamente recomendable para aquellos puntualmente que quieren identificar o tener claridad sobre su proceso de negocios o su proceso de comercialización. Ahí lo recomiendo fehacientemente, porque el resultado es visible y además es tangible. Entonces, eso es lo bueno, ¿sí? No es algo que era una clase de. No, no, co-creábamos juntos, hablábamos, discutíamos, consensuábamos, y entonces se iba co-creando lo que queríamos llegar a alcanzar, ¿no? En mi caso. Con lo cual eso también es muy valioso y por eso lo recomiendo. Por eso lo recomiendo. Yo creo que inclusive si hablamos de la revisión comercial y el proceso de ventas, y yo creo que en el ecosistema emprendedor hay mucho, pero mucho para desarrollar tu trabajo. Hay muchísimo, porque hay mucha necesidad. ¿Sí? Una pregunta recurrente, por lo menos que yo escucho en founders, en emprendedores,
es que muchos hacen agua en los procesos comerciales o de venta, Claro, ¿sí? sí, 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 tal cual. Y absteniéndome del, ay, yo no nací para la venta, yo me abstengo de eso, porque la venta es un proceso, que es el que desarrollamos juntos. Entonces, Eh, no se trata de solamente talento, se trata de conocer, se trata de aprender, se trata de mm, adquirir conocimientos para poder aplicarlos, ¿sí? Entonces, creo que eso. Y en general te diría que muchas empresas también están necesitando esto. Y sobre todo, dadas las condiciones del entorno que estamos viviendo hoy en día, pero no solo acá en el país, a nivel global. Entonces, es claro, importante apuntar a ese tipo. Entonces, por eso, inclusive lo recomiendo no solo a la gente de acá de Argentina, sino a de otros países, porque yo conozco y he mentoreado emprendimientos y startups en otros países y me doy cuenta claro, que hay patrones comunes entre todos. sí, Uno de ellos es el desconocimiento o la deficiencia en los procesos comerciales, en el proceso de venta, si queremos ir más profundo. En el proceso de claro. venta hay mucho desconocimiento, ¿sí? Se hace intuitivamente, pero no se puede verificar si ese proceso es efectivo o no, si es eficiente o no. Entonces creo que a toda esa gente yo se lo recomiendo. Excelente, Mar. Porque claro, vos conoces mucho el sistema emprendedor porque bueno, has asistido a más de 300 Más de emprendedores 300 emprendedores en mi carrera como mentor. y has formado parte, por ejemplo, del programa Incubate y otros Sí, tantos sí, formo parte programas del de... programa Incubate como mentor y mentor de mentores, o sea, mentor de emprendedores y mentor de mentores. Además, colaboro con la Fundación Inspirar, ¿sí? Que es dedicada a emprendedurismo. Colaboro también con Junior Achievement Argentina, que está enfocada con uno de sus programas a enseñarle a los chicos del último año de la secundaria a emprender, ¿sí? Que es un proceso que Wow, les lleva todo un año, pero recorren todo el caso vívido, real, de cómo crear desde ser un emprendimiento hasta el ciclo de obtener ganancias, pagar ganancias a los accionistas y todo. Entonces, también colaboro ahí porque realmente me interesa, además de algunos proyectos que estoy trabajando, por ejemplo, en startups de empleabilidad. En una startup de empleabilidad también estoy trabajando para un programa de formación emprendedora para mayores de 45. En otro proyecto estoy trabajando la intergeneracionalidad, que va más mm, allá de la bien, economía silver, sino es la intergeneracionalidad, pero trabajando en co-creación. Ser intergeneracional, bien. pero trabajando en co-creación de que mejora la eficiencia de los equipos de trabajo. Así que eso es un poquito donde colaboro y participo también. Excelente, Mar, excelente. Gracias por compartirlo y bueno, gracias también porque, a ver, tenés vasta experiencia vos también y ya que menciones esto de que de alguna manera lo que fuimos co-creando y estas habilidades que te fui ayudando a desarrollar junto a los procesos y rutinas, que me digas que además de aportarte valor a vos, lo ves como útil para otras empresas, la verdad que Sí, es muy ciento por agradecido. ciento lo veo. Excelente. Así que bueno, Mar, Bueno, próximos pasos, porque hoy nos contabas un poco que ya estabas proyectando métricas, sí, conversiones, ventas, como para el año. Eso también, digo, si querés compartirnos así brevemente, que ya también te ha sí, permitido tener claridad y proyección, ¿no? Como cierto nivel de previsibilidad hacia adelante. Creo que algo exacto. no tenías. El proceso más la claridad que me dio el proceso me puso a trabajar, o sea, ok, tengo estos objetivos, ¿sí? En determinado plazo. Entonces, empezar a bajar en la escala de acciones, empezar a bajar en acciones, ok, cuántas, ahora yo sé, porque lo he trabajado a partir del proceso que hicimos contigo, es cuántas reuniones tengo que tener por mes, cuántos nuevos clientes tengo que ingresar por mes, cuántos mails tengo que enviar, cuántos mensajes o conversaciones tengo que abrir en LinkedIn, cómo tiene que ser mi contenido, ¿sí? Que mi contenido también Claro, varió. Entonces, aunando todo ese trabajo, lo que quería yo era, bueno, ok, bajémoslos a algo tangible. Entonces, ahora yo ya tengo, a partir de lo que hicimos contigo, he creado una estrategia y una ejecución que me permite inclusive ser previsible, que antes no lo tenía. bien. ¿Entendés? Entonces, hoy puedo decir que trabajando en ese sentido, lo que voy a obtener además es previsibilidad para mi negocio. Excelente.
Ahora vos fíjate qué caminito, ¿no? Para poder llegar hasta ese punto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que No, no. Es implica un un trabajo trabajo arduo, es mucho compromiso, mucha dedicación y mucha disciplina el que hay que poner, pero se llega. sí, Lo importante es que se excelente. llega. Siempre se llega. Esto lo aprendí haciendo running, que podés llegar tarde, temprano a la carrera, no importa la cantidad de kilómetros que sea, si llueve, si hay sol o lo que sea, pero si vos te proponés el objetivo de hacerlo, siempre llegás. Llegas. Así que Yo bueno, me lo Omar, propuse y lo estoy logrando ya. qué bueno. Me alegro un montón, Omar. Te agradezco un montón también por este tiempo, por compartirnos tu experiencia. Así que bueno, muchísimas Bueno, gracias. dale, gracias a vos y nos seguimos hablando como siempre. Seguimos hablando como siempre, por supuesto. Chau, chau.